Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? En en esta otra parte, en este otro segmento del video, grabamos este, bueno, otro fragmento de los dos artículos que vamos a compartir después como bibliografía, de los cuales quizá podamos desarrollar algún trabajo con ellos, ¿no? En esta parte es titulado Los Invisibles, discapacidad intelectual en el ámbito de la justicia penal. Bueno, está por supuesto muy relacionado a al video anterior, ¿no? En Argentina sabemos que ya hace más de 10 años, en el ámbito del derecho civil, hay interesantes movidas, eh, interesantes aspectos legislativos y jurídicos, jurisprudenciales, como dice acá en la filmina, eh, que habla básicamente qué sería esto, las leyes, ¿no? Las leyes de salud mental, cambios en el Código Civil, todo a partir probablemente de la aceptación y la adopción, digamos, de eh, los, los aspectos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, documento generado en el año 2006 y aceptado aquí en Argentina en el año 2008. Todo eso le cambió la cara a muchos aspectos positivamente, ¿no? A muchos aspectos jurídicos y jurisprudenciales en relación a las personas con discapacidad, fundamentalmente en el aspecto civil. ¿Mm? Más en el ámbito del derecho penal, pocos de estos avances se han observado, pocos de estos avances se observan. ¿Mm? Hay una amplia carencia en la aplicación del espíritu de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí en el ámbito de la justicia penal se destacan la falta de apoyo, eh, falta de ajuste en el procedimiento y también un gran aspecto teórico práctico que es la confusión entre lo que es la capacidad jurídica y la capacidad mental. Para ahondar un poquitito en estos aspectos, podemos decir que la capacidad jurídica es la capacidad que tiene el sujeto de ser pleno titular de sus derechos y obligaciones, y por supuesto de poder ejercerlos. Ese es el punto que aquí está más, digamos, como sobre el tapete, ¿no? La capacidad de ser titular de derechos a medias, y más complicado, digamos, la capacidad de realmente poder ejercerlo, ¿no? Este punto, como decía aquí, es la clave para acceder a una participación verdadera de estos sujetos, en este caso hablando de los sujetos con discapacidad, para una participación verdadera en la sociedad. La capacidad mental, en cambio, es la aptitud de una persona para adoptar decisiones. Tiene que ver con la aptitud para la plena adopción de la toma de decisiones y la plena conciencia de la consecuencia de las mismas. Son dos conceptos que están relacionados pero que son dispares y que confundimos uno con el otro. El hecho de confundirlos tiene grandes consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, la confusión entre estos dos términos generalmente tiene por consecuencia que al sujeto se le anula su capacidad jurídica y su voluntad es traspasada a un tercero para que éste sea quien tome las decisiones. Este tercero históricamente ha sido la figura del curador, en el cual se ha dicho, bueno, esta persona civilmente no puede tomar decisiones, tu curador, figura del curador, curatela, va a tomar las decisiones por él, civilmente hablando. El hecho de que una persona tenga una discapacidad intelectual o psicosocial no puede utilizarse en ningún caso como justificación para negar la capacidad jurídica. Hemos visto que son dos figuras relacionadas pero diferentes.
todos tenemos una capacidad jurídica, no existe el discapacitado jurídico. Esto, confundir ambos términos, implica una violación de los derechos y una discriminación basada en su condición. Por eso hablamos de invisibles, ¿no? En alguna parte del video pasado veíamos cómo se invisibilizaba la discapacidad frente a las primeras aproximaciones a un proceso del orden de lo penal, ¿no? Se observa un fenómeno que tiene que ver con un proceso de normalización e invisibilización de las personas con discapacidad imputadas en la comisión de un delito. A la inversa de lo señalado, en este caso, en el proceso no se tiene en cuenta la discapacidad del sujeto, generando la invisibilización de la misma a lo largo de las diferentes etapas procesales. O sea, en algún punto, este es como el otro costado de lo que planteamos recién. La confusión entre capacidad jurídica y capacidad mental podría dejar a todos los discapacitados en lugar de inimputables. Aquí pasa lo contrario, digamos. Por la normalización de la discapacidad pasaría a dejar un grupo de discapacitados en la categoría, podríamos decir, para entenderlo mejor, de personas sin discapacidad. O sea, pasaría a normalizar a personas con discapacidad y por lo tanto a quitarle una serie de apoyos y de ajustes que serían en ese caso un derecho. Bueno, aquí vuelve a plantear más o menos lo mismo que hablamos, ¿no? En este caso de la normalización, de la invisibilización, ¿no? Esto no permitirá que en esas personas haya ajustes y apoyos, ¿no? No se dará por lo tanto un adecuado acceso a la justicia. Y esto finalizará con la privación de la libertad en una prisión sin ningún tipo de ajuste o apoyo también. Aquí en el cuadro vemos más o menos una cascada de conceptos, digamos, que explican un poco esto, ¿no? Se transforman los sujetos con discapacidad intelectual leve en sujetos presuntamente normales. Se invisibiliza a las personas con discapacidad intelectual leve en el ámbito penal. Esto va a hacer que se le prive de un acceso correcto a los sistemas de apoyo y contención específicos de acuerdo a la discapacidad que cada uno de ellos presente, y en definitiva todo ello finalizará en una discriminación de tipo indirecta. Es muy importante, como planteamos en el video pasado, la implementación, es decir, la identificación precoz, digamos, de la discapacidad para la implementación de apoyos y ajustes procesales. En las personas con discapacidad física, como por ejemplo una persona que tenga discapacidad motriz o sensorial, estamos hablando de una persona disminuida visualmente o hipoacúsico, la implementación de apoyos a ajuste es fácilmente percibida por los operadores de la justicia. Esto no sucede en las personas con discapacidad intelectual. No es fácilmente percibida y por lo tanto esos apoyos no se cuentan. En Buenos Aires, como veíamos en el video pasado, en el estudio que se habían hecho en personas de Buenos Aires y en personas de México, y también podemos decir en Córdoba, a pesar de que se cuenta con un certificado único de discapacidad, el sistema de justicia penal no tiene en marcha ajustes y apoyo para quienes se enfrentan a un proceso como imputados. En México, también lo alcanzamos a vislumbrar en el video pasado, sí existe un programa piloto que está encabezado por una organización que se llama Documenta. Esta organización Documenta busca garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Este programa se llama Hacia un sistema de justicia penal incluyente y tiene ese objetivo, ¿no? Justamente el poder garantizar el normal acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial.
Este programa está basado en la participación de un equipo multidisciplinario. Este equipo conforma una figura que se llama facilitador o facilitadores. Funcionan dentro de los procesos penales que involucran obviamente a una persona con discapacidad intelectual. El facilitador no es parte ni de la defensa ni de la fiscalía, ni es una herramienta del juzgado, sino que es un ser intermediario, imparcial, que lo que hace es asegurar la igualdad en el trato y en las condiciones de la persona con discapacidad al acceso a la justicia. Como dice ahí, no protege al individuo, sino que lo que hace es básicamente como intermediar, digamos, reconocer, identificar cuáles son las discapacidades que hay y cómo podemos ordenar algunos apoyos y algunos ajustes para que esa persona, ese sujeto, esté más dentro de sus derechos, podríamos decir. Los ajustes que se implementaron en el programa mexicano que observamos en el video pasado fueron, por ejemplo, la petición de que todas las notificaciones se realizaran utilizando el formato de lectura fácil. Para aquellos que han estado alguna vez relacionados al lenguaje jurídico, es todo un metalenguaje, podríamos decir, lleno de tecnicismos, palabras en latín, frases en latín y un montón de palabras que son propias del metalenguaje jurídico, bueno, así conformado por la persona que corresponde, ¿no? Bueno, aquí mismo lo que se logró, lo que se trabajó fue que el lenguaje empleado por todos los operadores jurídicos durante las audiencias fuera accesible a la persona imputada y se evitara el uso de tecnicismo que complicaran la comprensión. Tanto los jueces, dice apoyados en la figura del facilitador, realizaron pausas también para que se pudiera verificar que el imputado fuera comprendiendo cada una de las cuestiones a las que cada una de las cuestiones que se le daban a entender mediante, bueno, que son propias del proceso, que se le van leyendo como alegatos o todo tipo de formas judiciales. También hay un caso, también es decir, hay un programa que es pionero en la creación de facilitadores que es a partir de Israel. En Israel el Centro Israelí sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se llama Bischut, y también ellos trabajan sobre esta figura del facilitador. El facilitador, en este caso aquí, en esta filmina, algunas de las funciones que presenta un facilitador dentro del proceso penal, como es apoyar a la persona a lo largo de la investigación, informar a los operadores sobre las implicancias de la discapacidad para que se puedan hacer los ajustes y los apoyos específicos, diseñar los ajustes para que la persona pueda rendir su declaración de manera efectiva y correcta y en derecho, facilitar la comunicación entre los operadores del sistema de justicia y la persona con discapacidad, realizar dictámenes sobre las barreras a las que se enfrenta la persona durante el procedimiento y sugerir ajustes, e implementar ajustes para evitar situaciones de ansiedad extrema, que alguna vez han estado por ahí caminando los pasillos de tribunales o hablando con los operadores judiciales de una fiscalía, de un juzgado, de una asesoría, saben, muchas veces puede llegar a ser situaciones bastante estresantes, digamos, por las que se puede llegar a pasar dentro de algunas de esas oficinas o dentro de algunos de esos procedimientos que son tan normales, tan diarios para el personal que los desarrolla, pero tan inusuales y tan particulares para las personas que no lo han sufrido nunca, y más todavía quizá para algunas personas con alguna discapacidad intelectual o psicosocial.
La discriminación, la vulnerabilidad, la exclusión social, la privación material y simbólica, la pobreza, la falta de acceso a tratamientos, a apoyos, a la educación específica, se presentan como factores que acrecientan el riesgo de encarcelamiento en las personas con discapacidad intelectual. Eso lo sabemos y también consta en algunos de los trabajos que van como la bibliografía anexa a estas dos presentaciones, ¿no? El abandono, la discriminación y la falta de acceso a una salud integral y a intervenciones sociales adecuadas en la comunidad se profundizan mucho más dentro de una prisión. También es una cuestión de alguna manera lógica, ¿no? Es necesario que en este contexto hacer accesibles los procedimientos judiciales en el sentido más amplio posible. Esto va a requerir de herramientas, métodos, conocimientos técnicos y enfoques profesionales, como por ejemplo la figura de los facilitadores que aprendimos del caso México o del caso Israel, que puedan ponerse en marcha para asegurar que las personas con discapacidad ejerzan plenamente sus derechos en igualdad de condiciones con los demás. Bueno, muchas gracias por su atención nuevamente. Hasta la próxima.